Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente mañana, excelente tarde, excelente noche. Todo dependerán del lugar en el universo en el que ustedes se encuentren. ¿Cómo están? Eh, Hoy hablaremos un poco de declaración de renta, de impuestos. Nada fuera de lo común y lo aburrido. ¿Ya les notificaron? Declarar renta. Declarar renta. Nada que hacer. Y ahí no se salva nadie, no importa que tengamos un buen promedio en el colegio, en la universidad, no importa si prestábamos la tarea o no la prestábamos, eso ya es otro tema aparte. No importa si despejamos X, si éramos muy buenos con las ecuaciones, nada de eso tiene que ver. Hay que declarar renta y punto. Papá gobierno no le interesa ese tema de notas. Declaración de renta. Por lo general aplica de formas similares en cualquier país. En todas partes el gobierno se queda con una tajada. Un poco más, un poco menos, eso no es mucha la variación, por así decirlo. Pero en cualquier lado en el que estemos, se deben de pagar tributos al Estado o al gobierno, como le quieran llamar. Antiguamente o en la antigüedad eran los virreinatos, entonces era el rey o a la reina la que tocaba pagarle impuestos. Pero pues el tiempo cambió, aparentemente, ¿no? Porque pues igual esa parte no ha cambiado mucho, se siguen recolectando impuestos, sí o sí. Entonces cambia un poco la manera en la que se administra y la manera en la cual se cobra, por así decirlo. Pero se debe de pagar impuestos, sea que estemos en la antigüedad o en el presente. Anteriormente, pues estas personas eran las que recaudaban. Por lo general era muy basado en la agricultura, en las cosechas, ¿no? En las cosechas, digamos que al ciudadano se le daba permiso para sembrar, para cosechar, pero parte de esa cosecha se debía de retribuir al rey o a la reina, por así decirlo. Era un poco, no sé, un poco loco porque pues había muchas variables, ¿no? No se tenía conocimiento de qué tanta cosecha se iba a recolectar, si el tiempo iba a ser bueno o malo, si la tierra era buena o era mala. Digamos que era incierta esa parte, entonces incierta e injusta, ¿no? Porque el rey pues enviaba a su ejército y simplemente decía como que necesito una tonelada de maíz, punto. ¿De dónde la van a sacar? No sé, pues vaya y tráiganla. Entonces si los agricultores tenían una buena cosecha se podía dividir, por así decirlo, y una parte para el rey y otra parte para el pueblo o para los agricultores. El problema era cuando la cosecha no era buena. Igual el rey tomaba su tajada. Eso no es tan diferente a estos tiempos, ¿no? El Estado toma su tajada. Si a usted le va bien, pues fantástico para el Estado. Y si a usted le va mal, pues es problema suyo. El Estado no va a intervenir ahí y ayudarle. Por aquí comenta Majacero, ¿quiénes tienen que declarar renta? Por lo general le llamamos declarar renta. El Estado tiene unas variables de montos. Entonces, si usted mueve o ingresa cierta cantidad de dinero a su cuenta, tiene que declarar renta, perdón. Eh, ya sea que sean ganancias suyas, que sea su sueldo, que sea una herencia que acaba de recibir, que de pronto vendió una casa y le ingresó todo ese dinero, pues tiene que declararle al Estado de dónde llega ese dinero. Ojo porque no son exactamente ganancias, no es que yo tenga un sueldo de
$40.000 al año, $50.000, y por eso tenga que declarar, pues por lo general se declara renta, pero pues si tiene ganancias o no tiene ganancias, esa es otra charla, ese es otro tema. Cada país tiene un tope, por así decirlo, pero analizando la gran mayoría se manejan en topes muy similares. De pronto unos más bajos, otros más altos. Pero por lo general estamos hablando que alguien que gane un poco más del salario mínimo tiene que declarar renta. Los contadores les encanta decir, no, pero es que el hecho de que usted declare renta no quiere decir que tiene que pagar impuestos. Y pues sí, en cierta forma tienen razón los contadores. Si usted declara renta, usted le va a informar al Estado de dónde salió la plata que movió en su cuenta, por así decirlo. Pero pues digamos que ya cuando se declara renta ya vamos en menos, o sea, ya estamos perdiendo porque hay que pagarle al contador. El contador no trabaja gratis, olvídese. El contador cobra. Y por hacer, o sea, por solo hacer la declaración ya usted tiene que sacar de su bolsillo para pagarle al personaje. Entonces ya ahí vamos perdiendo. Y dependiendo la cantidad de dinero que se mueva, y tengan en cuenta que tienen que tener como soportes de qué es ese dinero, de dónde salió, para poder demostrarlo ante la entidad correspondiente y decir, no, pues yo sí moví ese dinero, pero pues fue porque me ingresó la plata de una herencia. O porque ocurre mucho con la gente que compra inmuebles, que compra casa nueva, y saca un crédito hipotecario con el banco. Yo curiosidad que tienen que declarar renta. O sea, eso es ilógico porque es que no es plata mía. Es plata que la debo. Pero eso no le importa a papá gobierno. Simplemente usted hizo ese movimiento, digamos que hay un cruce de información y el banco cruza información con el Estado y dice como que mire, a Pepito Pérez le depositamos $50.000 para una vivienda. Y usted tiene la obligación de ir a hacer la tarea, pedir los soportes al banco, porque ellos simplemente notifican al gobierno. Pero pues digamos que el gobierno no va a hacer, pues no hace mayor cosa. Usted es el que tiene que hacer el trabajo, ir a la entidad financiera, pedir los soportes, media hora, una hora, un día, 2 días, para que le entreguen esos soportes, que efectivamente usted sacó un crédito hipotecario y ese soporte se lo va a entregar al contador para que éste haga el cruce de información y le diga al Estado, sí, mire, Pepito Pérez manejó, le ingresaron $50.000, pero pues es porque compró una casa. Y ese ingreso no es de él, es un crédito. Es decir, aquí está el soporte que avala que Pepito Pérez debe toda esa plata al banco más los intereses. Eso es declarar renta. Eso es una declaración. O sea, usted tiene que soportarle al gobierno de que es ese movimiento de plata. Por acá preguntan, ¿cómo hacer para no declarar renta? Pues para no declarar renta es sencillo. No manejar dinero, no manejar el monto o el tope que el gobierno exija en cada país en el que usted se encuentre. Si el tope para declarar renta es de $50.000, pues usted tiene que ser muy cuidadoso en el transcurso de todo el año de no superar ese tope, de manejar hasta los $40.000 en movimientos bancarios, por así decirlo. Pero prácticamente eso es muy difícil y eso diría que es casi imposible. Supongamos que usted es un empleado. Usted le trabaja a una empresa y anualmente gana $80.000. Entonces usted no necesita informarle al Estado que usted tiene esos ingresos. No se preocupe, la misma empresa le notifica al gobierno que el sueldo suyo fueron de $80.000. Entonces usted, ¿cómo se va a zafar esa declaración de renta? No se puede. Porque es que ya alguien le informó. Es como cuando usted va a comprar al supermercado, no sé, un televisor.
Allá le piden sus datos para facturarle y es precisamente para eso, porque la entidad, el supermercado debe de informar todo lo que los movimientos que ellos hacen, a quién compran la mercancía y a quién venden la mercancía. Esa información va para la entidad estatal. Entonces es muy difícil zafarse de ciertas responsabilidades porque, pues digamos que nos cruzan información. Ahora con el tema de la facturación electrónica, pues es mucho más fácil para el gobierno. Porque si usted no reporta, a usted lo reportan. Usted va a comprar una libra de queso, una libra de carne, 20 bultos de cemento, inmediatamente le van a pedir su información y le van a reportar al gobierno o a la entidad encargada que efectivamente usted hizo esa compra. Y usted tiene que ir a decirle al gobierno, bueno, yo compré 200 bultos de cemento. El Estado le va a decir, bueno, ¿y usted para qué compró tanto cemento? ¿Qué es lo que está haciendo usted con tanto cemento? Ahí inmediatamente lo empiezan a requerir. O no, me compré 200 televisores. El gobierno le va a decir, pero usted solo tiene una casa. ¿Usted para qué quiere 200 televisores? Desde luego usted ya tiene un negocio. Y usted si compró esos televisores es para revenderlos. Entonces como tiene un negocio tiene que recaudarme impuestos a mí. Me recauda impuestos y me los entrega. Entonces ya ahí pasa a ser una empresa o una persona jurídica que en cierta forma va a vender el producto, va a sacar su ganancia, su rentabilidad, va a pagar proveedores, pero adicional también tiene que sacar el impuesto para el Estado, es decir, una tajada, una parte, porque el Estado no sobrevive sin dinero, sin nada. Hay que sacar una parte para papá gobierno y esa es por derecha. Las personas como que dicen, no, es que yo no pago impuestos. Yo soy persona natural, yo no pago impuestos, yo no declaro renta. Pero no crea, o sea, todos pagamos impuestos de forma directa o de forma indirecta. Que las empresas son grandes contribuyentes o son entidades que recaudan impuestos para el Estado de forma directa. Pero usted también tiene que pagar impuestos al momento que usted paga el pasaje en el servicio público. Ahí ya está pagando un impuesto adicional. Al momento que usted compra una lavadora, usted dice, no, la lavadora me costó $1000. Pero ahí ya va el impuesto incluido. El que le vende la lavadora no le va a decir, ¿le cobro impuesto o no le cobro impuesto? No, ya el impuesto está incluido y usted la verdad no se da ni cuenta. Si quieren evaluar eso, pueden revisar la factura al salir del supermercado, al salir del restaurante, pueden evidenciar cuánto le cobraron de impuesto, cuánto le cobraron de IVA, cuánto le cobraron de impoconsumo, porque hay un impuesto para los restaurantes que se llama así, impoconsumo. El otro día hablaba con un amigo que tiene restaurante y me decía que está imposible el tema de vender comidas porque los impuestos son muy elevados. Tienen impuesto al impoconsumo. Tienen impuestos si colocan un aviso, una valla al frente, o sea, sería como el anuncio del restaurante, el nombre del restaurante, también tienen que pagar un impuesto por tener el nombre del inmueble. Por colocar un televisor, por colocar una radio, también hay que pagar un impuesto. Entonces está muy complicado y día tras día el Estado requiere más impuestos. Porque día tras día se requieren más obras, más vías, más escuelas, más colegios, más hospitales, más universidades públicas. Entonces día tras día se requiere más dinero para poder solventar el gasto del Estado. ¿Qué pasa si uno no declara renta? Por lo general, cuando se maneja un monto muy bajo, pues no se declara renta, ¿sí? Digamos que todo en normalidad, todo va bien. Pero si usted gana cierta cantidad de dinero o mueve cierta cantidad de dinero en sus cuentas bancarias o compra cierta cantidad de cosas en el transcurso del año, usted declara renta por derecho. ¿Qué pasa si no lo hace?
Pues la entidad correspondiente le va a cobrar una multa porque digamos que no es obligación de ellos estar pendiente de sus movimientos. Ellos informan y dicen como que, venga, si usted mueve este dinero, tiene que declarar renta y tiene que pagar impuestos. Si usted no lo hace, pues hay una penalidad y le van a cobrar, le van a hacer los famosos cobros coactivos, creo que se llama. Entonces, el Estado va por usted, va por su cuenta bancaria, le embarga su sueldo. Si usted tiene una casa, le embarga la casa por las deudas que usted tenga con la DIAN. Si usted tiene que carros, motos, todo lo que usted pueda tener a su nombre, si usted le debe declaración de renta, le debe impuestos al Estado, él le cobra por derecha de alguna forma. Y hay algunas personas que creen que si mueren ya termina la deuda, no. En este caso, con el Estado, con los impuestos, si usted muere, la deuda no muere. El Estado entra a ser heredero de lo que usted deje. Si usted deja una finca, si usted deja una casa y le debe impuestos a papá gobierno entra a heredar y a cobrar lo que se le debe. Entonces lo que hace es congelar esos inmuebles para que estos no se puedan vender ni se pueda partir la herencia. Y si se hace el tema de la herencia, pues el Estado le toca ahí su tajada. O sea que con morirnos no muere la deuda. Eso continúa. Estas cosas con el gobierno de impuestos son delicadas. Siempre lo han sido. En la antigüedad también lo eran. Si usted no entregaba la cosecha de sorgo, pues enviaban a los guardias, al ejército del rey, y ellos iban y se llevaban lo que querían. Toda la cosecha, si querían, se la llevaban y usted quedaba prácticamente en la ruina. A volver a empezar de cero. Preguntan, ¿cómo era en el antiguo Egipto? Muy similar. En la antigüedad era muy similar. Hay cosas que con el tiempo han perdido valor, pero que antiguamente contaban con un valor muy significativo, como la sal, como el aceite. Imagínense, la sal hoy en día es supremamente barata, pero en la antigüedad la sal era muy costosa, porque era lo que mantenía los alimentos sanos, los conservaba, por así decirlo. Ahora pues existen las neveras, entonces no hay que agregar tanta sal a los alimentos. Pero en la antigüedad la sal era un lujo, o sea, hagan en cuenta que era como una moneda. El aceite en el Egipto, en el antiguo Egipto, el aceite tenía una relevancia muy significativa y además era un monopolio. Era muy costoso el tema del aceite y lo curioso era que el único que manejaba los suministros, por así decirlo, era el rey o quien hiciera sus veces. Ellos eran los únicos que manejaban, entonces si usted necesitaba aceite tenía que comprarle al rey y desde luego pues al precio que él lo colocara. Era un monopolio por completo ese tema. ¿Qué tipo de impuestos existen? Pues hay de todo tipo de impuestos. Digamos que hay tres grandes impuestos que son los de federales o los de país, los que establece el gobierno central, por así decirlo. Hay otros impuestos que ya vendrían siendo estatales o departamentales que se establecen pues por dicha zona. Y hay otros impuestos que ya son los municipales, los de los pueblos o las ciudades. Entonces hay impuestos por todos lados. Si la ciudad en la que usted vive, por ejemplo, tiene o cuenta con semáforos, y si usted tiene vehículo, le van a cobrar impuestos de semaforización. Creo que lo dije bien. Entonces usted no se escapa de eso. Si no tiene semáforos, pues existirán otros impuestos. Pero digamos que cada zona o cada gobernante, cada legislador tiene en cierta forma la autonomía de imponer impuestos.
siempre y cuando no, pues como que no contradigan al mismo Estado, al mismo gobierno, ¿no? Y que sean pues como repetidos. Pero pues igual cada estado, cada departamento puede, dependiendo de su estructura, de sus necesidades, pues ellos imponen impuestos. Impuestos súper extraños, que uno como que no cree a veces, pero... Y eso pasa en todo el mundo. En todos lados hay unos impuestos y hay unas cosas del gobierno todas extrañas que es como el tema de las multas y hay multas súper raras. No olviden que hace un par de años nos multaban por comer empanadas. Si nos comíamos, si nos comíamos una empanada en la calle, la autoridad nos podía multar y multaron a mucha gente. Entonces es como algo ilógico y es mucho de interpretación. El castellano, nuestro idioma, se presta mucho para eso. Entonces cada quien interpreta las palabras como quiera y el mandato o la ley como a su acomodo, por así decirlo. Entonces cada quien la cuadra. ¿Qué día me miré una... El estado es pesado. ¿Qué día me miré la película nuevamente de Corazón Valiente? Que es una película de Mel Gibson. Ya tiene sus años. Y entonces es de Escocia, de Inglaterra, de toda esa zona nórdica. Y pues digamos que cuando el Estado ingresa a gobernar o a hacer sus veces en un sector, pues se impone a la fuerza, por las buenas o por las malas. Y me causó gracia una ley que declaraba el gobierno en su momento, y me imagino que eso fue cierto. Eh, los ciudadanos vivían muy aparte de las personas que les gobernaban, ¿sí? Eran como diferentes tribus. Entonces, para unificar esas personas con parte del Estado, lo que hizo fue el gobierno fue imponer que cada vez que un campesino se casara con su esposa, valga la redundancia, la primera noche la persona que tuviera el mando podía decidir si pasaba la primera noche con la esposa, con la novia, que se acababa de casar. Y eso era legal. Imagínense el drama y pues nada agradable el casarse, ¿no? Porque pues que la novia tenga que pasar con un extraño la primera noche, porque sí, prácticamente la probabilidad de quedar en embarazo de ese extraño pues era muy alta, porque primero pasaba por las manos de, llamémosle el alcalde, el que tenía el poder en el caserío, en el pueblo. Primero tenía relaciones con dicha persona y al otro día sí podía estar, sí era posible estar con el esposo. Un poco ilógico, ¿no? Pero pues de cosas ilógicas, el mundo está lleno. Recuerden que en algún momento el alcohol era prohibido. El que fabricara alcohol o comercializara alcohol era perseguido por el Estado. Y eso existió. Ya después fue que el gobierno dijo, no, pues como que para qué lo prohibimos, más bien cobremos un impuesto. Y efectivamente lo que es el alcohol, lo que son los cigarrillos, lo que es juegos de azar, lo que es diversión, vacaciones, hoteles, los impuestos que pagan son supremamente elevados. El solo hecho de invertir, usted que es inversionista y quiere entrar en el negocio de comprar acciones, usted invierte en la bolsa, invierte en forex, en lo que le guste y le llame la atención. Usted es el que asume el riesgo si la divisa, si las acciones caen. Usted invierte $1000 y si pierde, si cae la bolsa, pues usted pierde dinero. Pues sí, digamos que hasta ahí todo normal. Pero si usted gana dinero, entonces el Estado toma su tajada. Lo cual es un poco injusto, ¿no? O sea, si pierdo, nadie me ayuda con las pérdidas.
Pero si gano, entonces sí tengo que pagar un tributo al Estado por ganancias ocasionales o por haber ganado dinero en la bolsa. Pero tenga en cuenta que yo estoy tomando el riesgo. Entonces eso es bastante injusto. La gente que se dedica a los negocios, a la inversión, tiene muy claro hacia dónde dirigir su dinero. Porque desde luego el tema de las acciones no es tan viable. Claro que le dan manejo, ¿no? Porque hay personas que invierten en acciones pero nunca las venden. Porque es que el Estado entra a cobrarla al momento que usted las vende. Ahí es que él se queda con la tajada. Si usted no las vende, el Estado no le dice nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen los expertos de estos negocios? Digamos que van y colocan las acciones en garantía al banco. Entonces le dicen, no, necesito $100,000. Pero mire, tengo este bono de acciones que cuestan $150,000. Entonces, présteme los $100,000, perdón, y yo le doy de garantía mis acciones que tengo acá. Es una forma de recibir dinero y evitar el pago de un elevado impuesto. Porque tenga en cuenta que el banco le va a entregar es una deuda, le va a entregar un crédito, por así decirlo. Entonces no es plata, no son ganancias, por así decirlo. Es un crédito. Y los créditos no pagan ese tipo de impuestos. Todo es leer y saber, pues tener una buena asesoría financiera y con los contadores y abogados y todo el cuento. Preguntan, ¿para qué son los impuestos? Los impuestos son para todo, para pagarle a los funcionarios públicos. Digamos que ellos se llevan una tajada súper grande para hacer vías, para hacer escuelas, para hacer colegios, para ayudar a los menos favorecidos, por así decirlo, para hacer política, pues digamos que de forma indirecta, porque el gobierno hace política prometiendo ayudas, pero pues esas ayudas las va a suplir con impuestos que recauda del pueblo, no con el sueldo de ellos ni el patrimonio de ellos. Debería de ser así, ¿no? Pero no, esto se suple con impuestos, con plata que se recauda. Entonces, pues digamos que para eso son los impuestos, para gastarlos en 20,000 cosas, comprar armamento, comprar aviones, tanquear el carro presidencial, el helicóptero. Para todo eso sirven recaudar impuestos. Es mucha la plata, es un dineral el que recoge el Estado. Y se lo gasta todo y adicionalmente se endeuda con bancos internacionales o con otros gobiernos, por así decirlo. Entonces el gobierno, los estados administrando plata son malísimos. Ellos son buenos gastando, más no creando dinero. Ellos no crean dinero, ellos gastan dinero. ¿Cuándo se pagan los impuestos? Nos preguntan. Pues digamos que ya hemos comentado, se pagan desde el momento que usted va a comprar una gaseosa, que usted compra una cerveza, ya está pagando impuestos. Desde el momento que usted toma el transporte público, ahí ya se paga una parte de impuestos. Digamos que están por todos lados. Desde que usted consuma algo, sea un producto o sea un servicio, usted paga impuestos. La internet paga impuestos. La, ¿Las qué? Las plataformas de streaming pagan impuestos. Todo esto de Netflix, de todo lo que llega de transmisión satelital, paga impuestos. Que digamos que usted no se centra en el valor o el monto del impuesto. Simplemente le dan una cifra y ya, usted cancela. Pero todo paga impuesto. El agua, el gas, la energía, todo va tasado con impuestos. ¿Quién los administra? Por lo general las entidades estatales. El Estado cuenta con gran variedad de empresas o entidades estatales que son las que administran, recaudan y administran ese dinero. Entonces ellos lo distribuyen y lo gastan. Las alcaldías, ciertas empresas del Estado, pues son las que se encargan de recaudar la plata y gastarla. Igual hacen cruce de cuentas y al final pues quedan en ceros o quedan en deuda, porque por lo general siempre quedan en deuda y siempre falta dinero. Si van a hacer una obra, si van a hacer una carretera, por lo general
por lo general, llega un momento en que se acaba el presupuesto. Entonces ahí es donde ustedes ven mega estructuras abandonadas porque se dio inicio pero no fue posible terminarlas. Entonces carreteras que nunca fueron terminadas, puentes iniciados, colegios que se inician, hospitales que se inician y no se terminan. Por aquí nos pregunta Driva, ¿cómo sé que tengo que declarar renta? Por lo general tiene que entrar a la entidad estatal que se encarga del tema de los tributos y de los impuestos. Ahora con el cruce de la información, si usted está al día en cuanto a correo electrónico, celular, WhatsApp, todo esto, lo más probable es que la entidad le notifique. Ahora con la inteligencia artificial, pues digamos que hay unas notificaciones automáticas, que si usted cruza ciertos montos, inmediatamente le van a notificar a su correo electrónico, o le van a notificar a su celular, o le van a, no sé, de alguna forma le van a informar. Pero tenga cuidado porque si no le informan, igual usted debe y tiene la obligación de averiguar. Porque eso no lo exime de la responsabilidad. Usted no puede decir, ah, pero pues a mí nadie me informó que tenía que declarar renta. Es que yo no sabía que tenía que pasar esos documentos. Eso no importa. Para el gobierno no importa si usted sabe o no sabe. Igual tiene que declarar rentas y si ya se pasó las fechas y pagar la penalidad o la multa en la cual incurrió por no hacerlo en las fechas. Tenga en cuenta que hay unas fechas límites y si usted se pasa de esas fechas, pues inmediatamente tiene que pagar penalidad. ¿Cuál es el monto para declarar renta? Por lo general, cada país o cada estado tiene unos montos específicos. Pero estamos hablando que el que gane un poco más de un salario mínimo en dicho país tiene que declarar renta. Entre uno y dos salarios mínimos en general en Latinoamérica, en América, se debe declarar renta. Hay algunos países más exigentes que otros. Hay algunos que no es tan limitante los ingresos y evalúan otros conceptos como movimientos o como propiedades. Adicionalmente, pues tenga en cuenta que cada propiedad también paga su propio impuesto. Cada vehículo, cada lote, cada cosa que tengamos paga su impuesto a la entidad correspondiente. Pero adicional a eso, usted tiene que hacer la declaración como global de todo lo que usted tiene. Ahí como que lo unifica, ¿no? Entonces usted unifica casa, unifica carro, unifica motocicleta, unifica todo lo que tenga que pagar impuestos y lo consolida en la famosa declaración. Declaraciones de renta. Por acá comentan que se compra con los impuestos. De todo, ya le hemos comentado. Desde armas hasta suministros para el Estado, papelería, agendas. Todo lo que el gobierno necesite, pues se paga con impuestos. Digamos que los empleados estatales, ellos solo son empleados y hay que darle los suministros. Si están en oficina, pues tendrán que tener su computadora, tener, qué sé yo, impresoras, todo, desde el aseo, desde la seguridad que se presta, las cámaras de seguridad, todo se paga y se compra con impuestos. ¿Qué plazo dan para una declaración de renta? Por lo general entre 1 y 2 meses. Por lo general hay un calendario, entonces dependiendo su número de cédula, su número de identificación, su NIT, su DNI, hay unas fechas límites, pero por lo general después de mitad de año, entre julio, agosto y septiembre es que se hace. Porque a principio de año están declarando las empresas. Las llamadas personas jurídicas entregan sus impuestos a principio de año y ya después continúan las personas naturales. Por lo general se dan como 3 4 meses para esas personas, pero como les comento, todo depende del calendario y de sus dígito de identificación.
Uno declara renta según los bienes que tengamos, sí, claro que sí. Es decir, en la declaración de renta hay que involucrar todo, ¿no? Depende de lo que tengamos, asimismo se involucra. Algunos dirán, no, pero de pronto no meto la casa en la playa que tengo. Pues si de pronto está a nombre de otra persona, bien, pero el Estado por algún lado va a cruzar la información, ya sea a su nombre o a nombre de su esposa, a nombre de sus hijos. El Estado no se queda con nada. Por lo general tarda, sí, porque usted dice, bueno, ay, no declaré renta de la camioneta que acabo de comprar. Pero el gobierno tarde o temprano se va a enterar que usted adquirió esa camioneta y le va a cobrar la tributación correspondiente. Eso sí, no se queda con nada. Llega tarde, pero llega. Eso no hay otra finalidad, por así decirlo. Listo, amigo. Amigos, dejamos por ahí. Tengo cosas pendientes y pues nada, para adelante porque no hay de otra. A declarar renta y a pagar la tajada que se lleva el gobierno.